Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rodrigo Morales. Realmente estoy muy contento y agradecido de estar aquí con Pipe Ramírez, escritor de este libro que realmente me ha encantado. Se llama Recablea tu cerebro. Él es un especialista en biohacking, comparte hacks imprescindibles acerca de cómo maximizar, optimizar tu salud y bienestar a través de hackear tu biología. Entonces me parece que es un tema muy interesante, especialmente para mí, que soy un emprendedor, cofundador de Elixir Juices. Es una marca de bebidas saludables. Entonces, saben, la tendencia ahorita en la salud y el bienestar está muy de moda, y creo yo que la gente siempre está buscando cómo maximizar y mejorar su ser. Siempre está buscando cómo alcanzar el siguiente nivel, ¿verdad, Pipe? Entonces, es un placer para mí estar contigo. Vamos a estar hablando de varios temas, pero antes que nada, comentanos quién sos, qué eres, a qué te dedicas. Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Yo también muy contento de estar acá visitando tu país por primera vez, poder haber tenido esa oportunidad de interactuar contigo en un evento muy especial que nos invitó nuestro amigo André Bayona de Mind World. Y bueno, contento de estar aquí contigo grabando este podcast. Como tú dices, creo que es algo muy relevante, algo pues que ya viene siendo más de 10 años muy relevante en mi vida, todo el tema de biohacking. Pero creo que después de la pandemia empezó a suceder un cambio en las masas de la gente buscar definitivamente una forma de poder optimizar su salud, pues justamente por todos estos temores que se infundaron a través de una situación tan compleja como la que vivimos. Entonces, muy de acuerdo contigo en que debemos ser unos buscadores de esa información y bueno, gracias por esta invitación. Buenísimo. ¿Qué es el biohacking? Pues el biohacking yo lo defino como optimizar nuestra salud. También lo defino como hacer que nuestra biología trabaje a nuestro favor y no en contra, especialmente hoy en día cuando las personas pasan de los 40 años, la biología se les empieza a venir en contra y yo digo, eso no es lo que sucede en biohacking. Nos damos cuenta que podemos revertir nuestra edad biológica. Y también una forma técnica de definirlo, pues son dos palabras, ¿no? Biología y hackear. Quiere decir lograr encontrar mecanismos que te hagan más eficiente tu biología, que hackeen tu biología, viéndolo en unos términos reales, no truquitos cortos ni caminos cortos, sino por el contrario, prácticas que se vuelvan sostenibles. ¿Cómo aprendiste biohacking? ¿No? Por dolor. ¿Cómo vino tu vida? ¿Cómo vino tu vida? Te podría decir que por dolor, Rodri, porque tuve sobrepeso, dolores de espalda, alergia todos los días, dolores, gastritis, problemas de digestión. Entonces andaba con toda el botiquín de los tarritos fundamentales, ¿no? Medicamentos. O sea, que uno se acostumbra y cree pues, que es lo normal. Entonces yo a mis 31 años decía, pues normal tomar Advil, normal tomar Tams. 31 años. A los 31 años. Pues con todas esas situaciones, digo, no era algo grave, pero sí era algo muy incómodo, tomando Alegra, tomando todas estas, y de todas maneras eso no mejoraba. Entonces, en algún momento empiezo a leer sobre futurismo, que es todo lo que es observación y estudio de las tecnologías, y una de esas tecnologías es la biotecnología, que estudia la tecnología que estudia la biología, como lo dice su palabra. Dentro de eso me encuentro con la corriente de los biohackers, y ahí es como que donde encuentro la tribu a la que creo que nací estoy seguro que nací para pertenecer a ella, y se convierte en una forma de empezar a optimizar mi salud con cosas muy sostenibles, porque también había intentado en el pasado dietas o programas y no eran sostenibles. O sea, de pronto adelgazaba, pero no era sostenible. Aquí se volvió sostenible desde empezar a aplicar pequeños pasos que llevaban en el tiempo a grandes cambios. Buenísimo. Pipe, me llamó la atención algo que dijiste, y dijiste, me parecía algo normal. O sea, a tus 31 años te parecía algo normal, como estar tomando varias pastillas, tener sobrepeso, tener alergias, estar cansado, no dormir bien, todo eso era normal.
Y considero yo que muchas personas en la sociedad actual están de la misma manera, o sea, están bajo estas rutinas, estos patrones, donde uno no se da cuenta que, hey, brother, esto no es normal, vea. O sea, a tus 31 años, tú tendrías que estar en tu máximo potencial. Total, estoy súper de acuerdo contigo y yo lo he empezado a entender de la siguiente manera. Es que venimos en un crecimiento o en una evolución biológica desde desde que nacemos, pero digamos que hasta los 30, o sea, hay una evolución a nivel celular muy importante. Pero dependiendo de los hábitos que hayamos tenido, yo tuve muy malos hábitos en todos los aspectos, a los 30 que viene se aplana eso que viene así vertical, entonces luego se aplana ese desarrollo biológico, y después de los 40 pues viene un declive. Entonces lo que sucede es que nos metemos el cuento, como tú bien lo decías, la gente cree que es normal, yo en ese momento lo creí normal, de los 31 a los 37, 38 creí que era normal, y a los 38 es que ya teniendo situaciones, o sea, donde ya se volvía más incómodo cada vez, pues es donde aparece este tema del biohacking, y como te digo, se vuelve una herramienta para mí porque de normal no tiene nada. O sea, hoy en día, a mis casi 48 años, próximos días, me siento mejor que en cualquier momento de mi vida, ni siquiera a los 20 me llegué a sentir así, porque desde los 15, 16 años tal vez empecé a ganar sobrepeso, entonces se me hacían complejas ciertas cosas. O sea, cuando tú ya llegas al punto tan joven que no te puedes agachar a amarrar bien los zapatos, o que te agitas fácilmente, pues entonces tú dices, o reaccionas o te quedas trabado en el problema. O que no puedes subir las escaleras, ¿verdad? Por ejemplo. También que te quedas sin aire. Así es. Entonces, sí, creo que de normal no tiene nada, y me da mucho gusto coincidir con personas como tú, que a tu edad, o sea, con lo joven que está, ya tengan ese nivel de conciencia, y salgan soluciones maravillosas como Elixir, para que la gente empiece obviamente a mirar alternativas, porque sí creo que de normal no tiene nada, y creo que es el llamado de atención que tenemos que hacer nosotros, que estamos también en esta parte educativa. Sí, correcto. Ahora, ¿de dónde surgen esos hábitos, esos malos hábitos? Los malos hábitos surgen de la fiesta. Resulta que cuando yo me gradué del colegio, yo me pongo a trabajar con un tío, y rápidamente pues empiezo a crecer en los negocios, y en ese crecimiento de negocios se me ocurre la grandiosa idea, que me gustaba la fiesta, de montar una discoteca, un nightclub, un antro, como le dicen en México, de música electrónica. Ah, ok. En Colombia, esto es en Colombia. Y entonces, pues con todo lo que eso conlleva. Alcohol, drogas, excesos de todo. Y ahí la alimentación ya estaba mal. Entonces, pues eso es lo que pasa, ¿no? O sea, me voy metiendo y sumergiendo en ese mundo. Luego, por cosas de la vida, termino yéndome. Estaba muy violenta mi ciudad, Cali, de donde soy, donde nací. Y a los 25 años decido irme a los Estados Unidos. Allá continúo también con este negocio, entonces sigue todavía y más amplificado, o sea, la fiesta y todo este tema. Entonces, pues, sin darme cuenta, desde muy corta edad, y sobre todo con todos estos malos hábitos, pues empiezan a generar esta serie de cosas, pues que va creciendo tan pequeño, y creo que eso es lo que le pasa a la gente, que cuando ya se da cuenta está atrapada en una situación, pues que en ese momento dicen, no, pues esto es lo que me tocó. Así es. ¿Qué fue lo que viste para cambiar ese destino, por ejemplo? El cambio fue ya ese momento de incomodidad, sobre todo el dolor de la espalda. El dolor de la espalda se volvió cada vez, o sea, una cargada de cualquier maletica, de ir, o sea, de viaje, una maleta pequeña, ya eso me causaba un dolor en la espalda. Entonces, pues como te digo, aparece este tema del futurismo, y dentro de eso es que aparece esta corriente de biohackers. Y también, de cierta manera, mi hijo nace cuando yo tengo esos 31 años, entonces vamos a decir a sus 7, 8 años, pues también ya quería que fuera, o sea, se vuelve todo un motor de inspiración en la vida. Entonces, claro, cuando llega todo esto, digo, de ahí me
Me prendo además porque no fue solamente un cambio en mi parte biológica, sino también en mi mentalidad respecto a los negocios. Digamos que el futurismo, que es toda la observación y estudio de las tecnologías, a mí me ha servido es para tener una mentalidad diferente respecto a los negocios, a los emprendimientos. Entonces se vuelve muy aportante y de cierta manera, como te digo, pues ese motorcito que es un hijo, también parte de ese proceso que me impulsa a querer hacer un cambio radical en la vida, pues porque no quería que él pensara que esa era la forma de desenvolvernos, ¿no? O sea, como que siempre vi eso en mi familia, pues llegaba uno a los 15, 16, entonces empezaba la fiesta y eso se mantenía incluso por décadas, pues porque vamos a decir que mis tíos o amigos o personas mayores que veía, pues era lo normal. Okay. Yo no quería que para mi hijo viera que eso era lo normal, entonces ahí es también donde decido por mí, pero también por crear un punto de inspiración en él, pues suceda ese cambio. Sí, un hijo te da un gran grado de responsabilidad, ¿verdad? De decir, puya. Y yo creo que muchas personas toman ese grado de responsabilidad, pero una cosa es tomar el grado de responsabilidad y otra cosa es hacer un cambio de conciencia para que esas nuevas generaciones, porque esa es la manera como yo lo veo hoy en día, pues no juzgo ni nada, ni pretendo cambiar lo que la gente crea o quiera, porque a veces decimos muy tranquilamente, no, pues que unos traguitos una vez a la semana, pero entonces los jóvenes ven eso, además que pues yo no es que esté siendo radicales, no decir que podemos hacer un brindis, pero cuando la cosa es de tomar todos los fines de semana o varias veces a la semana, y los jóvenes están viendo eso, pues obviamente ¿qué es lo que van a hacer? Pues exactamente lo mismo, no funcionan por lo que les dicen, funcionan por lo que ellos ven que están sucediendo las personas que más influyen sobre su vida, sus papás y sus tíos y familiares más cercanos. O sea, yo tuve también una experiencia bastante negativa con el alcohol. Ajá. De hecho, a temprana edad comencé a tomar y creo que eso también me alejó de, por ejemplo, de los deportes. Yo jugaba baloncesto. Entonces, cuando me gradué de la universidad, creo que dejé de seguir mis sueños y creo que ahí fue el punto donde dije, puya, lo que caiga, ¿vea? O sea, sin rumbo, sin objetivos, sin metas, y comencé a asociarme con personas que andaban en los mismos vicios del alcohol, me metí en eso, realmente parrandear todos los fines de semana. Y llegó un punto en mi vida, creo yo, que el cambio fue cuando yo vi una imagen del doctor Ackman, se llama, el especialista en cerebro, ¿verdad? Correcto. Entonces él mostraba en sus redes sociales una imagen de un cerebro de una persona que había estado tomando por más de 10 años, creo. Y se ven las zonas como comidas del cerebro. Entonces ahí menciona que a través de un scan se ven como el flujo de oxígeno que llega al cerebro y esa persona se miraba como literalmente como que partes comidas en el cerebro, o sea, como que el alcohol te está comiendo tu cerebro. Entonces para mí fue una decisión que no, tengo que dejar eso, o sea, si yo sigo así en 10 años, o sea, incluso lo podía observar en mi capacidad para analizar cosas, cuando alguien me preguntaba era como que me quedaba como que bien feo, bien lento, ¿eh? Entonces, para mí, algo muy importante en mi vida siempre ha sido mi cerebro, mi mentalidad, y sabía que el alcohol lo estaba dañando. Entonces, tenía que tomar esa decisión, y la tomé, y dejé de tomar, ¿verdad? Mira lo que me doy cuenta ayer. Un muy buen amigo del colegio, toda la vida, resulta que está haciendo un en vivo y luego otro amigo me dice, Mauro estuvo desconectado 6 días. Yo, ¿cómo así? Entonces empiezo a mirar qué fue lo que sucedió y este es un amigo que siempre me dijo, porque cuando él empezó a ver todo este tema de biohacking y él está muy metido en el mundo digital, me decía, no, pero yo algo que sí no voy a dejar ni por el berraco, mi parrandón, y le pega duro al trago. Y siempre tenía como una intención, pero digamos que yo lo que le digo a las personas es, tú elegirás qué haces y qué no haces, pero difícilmente te vas a montar en buenos hábitos si el tema del trago te lleva a que por lo menos sea 1 o 2 borracheras. Es que con que haya una borrachera a la semana, ya eso te va a sacar de buenos hábitos.
Y fue un tema muy impactante e impresionante. Él tiene la misma edad mía. Y básicamente estuvo 15 días en una clínica. O sea, estabas hablando lo del cerebro y tuvo fue un periodo de 6 días de amnesia. Totalmente ido y desconectado del mundo. Y yo, la única razón que puedo pensar, más allá de lo que es mala alimentación, es el trago, porque ha sido muy marcado en su vida. Y esto no lo digo ni en juzgamiento, ni mucho menos, pero sí creo que es importante que las personas se replanteen, pues porque, hombre, el hecho de que sea legal no quiere decir, yo digamos que en eso, que conocí el mundo de las drogas, creo que hay una inmoralidad muy falsa y muy mal planteada, o sea, una percepción de la inmoralidad, porque tildan, por ejemplo, todo lo que son plantas medicinales como drogas peligrosas, pero el alcohol y el cigarrillo son legales, entonces no son peligrosas. Que son y más para mí, esos dos causan mucho más daño, no solo en el cerebro, sino en todo tu cuerpo, que incluso las plantas medicinales. Ahora, no con eso estoy queriendo decir que las plantas medicinales, pues, uso recreativo y como se nos ocurra. No, eso está diseñado para contextos muy espirituales. Pero, vuelvo y te digo, creo que hay un falso concepto de lo que es moralidad, y entonces se habla muy fácil de cosas y luego pasamos muy fácil todo lo que es el alcohol y las drogas. Y más allá incluso del alcohol y las drogas, digo, cuando se come bien mal, pues esa es la peor adicción o la adicción más grande que tiene en este momento la humanidad, pues porque está ahí los estudios, ¿no? O sea, el azúcar es 8 veces más adictiva que la cocaína. ¿El azúcar? El azúcar. Sí. Así de sencillo. Dispara las mismas zonas del cerebro que la cocaína. Bueno, mucho más fuerte, y 8 veces más, imagínate. Y sin embargo, se las damos a los niños de nuestro mundo. Sí, cabal. Eso debería estar baneado. De hecho, no sé si en Colombia o en Miami es igual, pero aquí en El Salvador, si compras una cajetilla de cigarros, salen como imágenes de dentadura con caries, enfermedades, cáncer entonces, yo estaba analizando que también se debería hacer lo mismo con esos alimentos que se promueven a menores de edad. Por ejemplo, no voy a decir marca, pero yo sí la puedo decir. Un cereal con colorantes, y Fruit Loops, Fruit Loops, que también tuviera esas imágenes, o sea. Pues es que mira cómo es de contradictorio. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y no solamente debería tener las imágenes, por ejemplo, de un cerebro consumido por el azúcar, que es igual que el de la cocaína, pero 8 veces peor, pero es que no podría tener, debería de ser ilegal que tuviera la imagen de un tulcán o de un elefantito tierno o de un tigrecito tierno. O sea, nada que ver, porque ¿qué es lo que pasa? Pues el niño en su ternura, pues él quiere ir por esa caja. O por ejemplo el Milo, que tiene un deportista, entonces pues un joven de 10 años que ya tiene de pronto uso de razón, pues él cree que está comprando algo que va relacionado al deporte y no tiene nada que ver. O sea, esto es una gran farsa, como te digo, ahí vuelve y entra el tema de la moralidad, como en la industria de la alimentación, porque es un tema de alimentación, entonces quiere decir que sí se pueden saltar una serie de reglas con las que yo estoy en total oposición. Y el tigre bien musculoso, como que eso te va a dar. Exactamente. Además y es puro carbohidrato. Además que te lo digo porque era uno de los temas que yo, desde que tengo uso de razón, yo me levantaba, o sea, abría el ojo de la cama y lo primero que estaba pensando era en Zucaritas, porque creí con las Zucaritas de Kellogg's, y eso fue marcado hasta mis 31 años. Digo, a los 31 años fue que empecé a hacer los primeros cambios, 38 es que aparece el biohacking, pero desde que tengo uso de razón 4 o 5 era Choco Crispies de Kellogg's o Zucaritas de Kellogg's. Eso estaba totalmente, era un tema de adicción en mi cabeza que hoy en día lo puedo entender. Ok, buenísimo. Volviendo al tema del alcohol, ¿qué recomendación le podrías dar a ese pipe de 31, 35 años o a aquellas personas que están en ese entorno y tal vez no han podido salir? Tal vez sí se han dicho, puya, necesito cambiar, necesito bajarle, pero no han dado ese paso. Hombre, yo creo que hay momentos que podemos vivir ciertas cosas. El problema de los excesos es que yo creo que estamos tapando. Lo que yo creo que tenemos que voltear a mirar, digo, si yo volviera hacia atrás, lo que miraría es qué estoy tratando de anestesiar, porque hoy en día a través de la bioneuroemoción, que es una corriente espectacular
Enrique Corbera habla mucho de ese tema, pues me he podido dar cuenta que simplemente o con exceso de comida, o con exceso de alcohol, o con exceso de drogas, o con exceso de que, no sé, de lo que se te ocurra que estás llevando en exceso, estás tratando de anestesiar algo. Entonces, es mirar, porque soy un firme creyente cuando vemos el aspecto espiritual, que a este mundo vinimos a aprender. ¿Aprender qué? Aprender una serie de cosas para que evolucione nuestra alma y nuestra conciencia. Entonces, si nos anestesiamos, nos perdemos la oportunidad de ese aprendizaje, y por eso es que a veces la gente dice, puta, es que me vuelve y me pasa lo mismo. Y yo digo, no, te está pasando lo mismo, pero con mayor grado de dificultad. Entonces, cuando no queremos observar esas cosas que pasan, que nos confrontan en la vida, pues vuelven y pasan de verdad con un mayor grado de dificultad, y yo soy un firme creyente en que para el alma no hay tiempo. O sea, nuestra alma, nuestra parte, esa parte que no tangible, nuestro espíritu, como lo queramos llamar, ella no ve el tiempo en términos lineales, ella ve el tiempo en términos de aprendizaje. Entonces, ella no está, para ella esto es un recorrido de aprendizaje, pero para nosotros en esta experiencia de vida 3D, o sea, aquí de carne y hueso, pues nos duele, porque es que ahí es donde vienen las enfermedades, los traumas, sean psicológicos o traumas de accidentes, todo, absolutamente todo lo que cause un dolor, desde emocional hasta físico, está relacionado a ese tema emocional y a ese plano que creo mucho, alma o espíritu, como lo queramos ver, en su parte evolutiva, y vuelvo y te digo, él va a estar ahí hasta que aprendamos nosotros por dolor. Hasta que aprendamos la lección que tenemos que aprender. La lección que tenemos que aprender. Así es. En lo personal considero yo de que lo que me ha servido para aprender, eso que tengo que aprender, han sido dos cosas fundamentales. Creo que lo hablé en el taller la vez pasada, y ha sido el journaling, el escribir, hacerme preguntas bien incómodas sobre mí mismo. Claro. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué estoy dando a la vida? O sea, ¿a quién estoy ayudando? ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Qué estoy haciendo en general, vea? Hacer preguntas, y las respuestas te llevan a algo, ¿verdad? Y segundo, creo que ha sido la meditación. O sea, poder realmente centrarme en mí mismo, en esa parte interior que nosotros tenemos, como tú lo dices, el espíritu. Creo que esas dos prácticas han sido fundamentales en aprender lo que realmente necesito, y me ha enseñado cómo a desarrollarme. Es que no puedo estar más de acuerdo contigo, Rodrigo, porque, fíjate, es hasta biológico. Cuando estamos durmiendo hay la onda delta, el cerebro funciona por ondas, y eso está medido y supermedido. Entonces, esa onda delta profunda es la que nos lleva a esos otros espacios no tan conocidos para nosotros. Y luego, cuando estamos aquí interactuando, o las personas que están viendo en este momento a través de un dispositivo esta grabación o escuchando este podcast, están en una onda que se llama beta, que es una onda de atención. Lo que sucede es que, y volvemos otra vez a las anestesias, esto, por todo y lo bueno y lo espectacular que es, si te levantas y es lo primero que agarras, pues la persona se está anestesiando, entonces no está permitiendo esa transición de esa onda delta que pase por una onda teta y luego vaya a la beta. Y esto es una forma de anestesia, es que esto también genera muchísima dopamina. Hay casos donde puede generar dopamina también, igual que el tema del consumo de la cocaína. Entonces, vuelvo y te digo, la gente lo que busca son anestesias. Entonces, es mucho más fácil levantarse y agarrar el teléfono porque te anestesias de uno, y todavía más fácil agarrar un dispositivo móvil que lo que tú te planteas y haces, que estoy muy de acuerdo, que es hacerme preguntas incómodas y escribir. ¿Por qué? Porque estamos también entrando en una era donde la gente no es capaz de estar ni siquiera un minuto solo y pensando, haciendo una introspección. Entonces, ¿por qué? Porque aquí está la anestesia fácil. Sí. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo, pues, que es muy liberador meditar, y muy liberador escribir y hacerse preguntas incómodas. Actualmente me imagino que tú escribes y meditas. ¿A qué horas lo haces? Sí, por lo general. Me levanto y lo primero que hago es que coloco sonidos de meditación, y estoy ahí por lo menos 20 minutos. Ojalá a veces 30. Ok, buenísimo. Empecé con 10, no digo que tenga que ser... ¿Lo hace guiado o solo es el sonido? Ya hoy en día no, empecé guiado, porque claro, al inicio la primera pregunta de las personas es, uy, pero es que eso de poner la mente en blanco es muy difícil. Y yo digo, no, eso no tiene nada que ver con poner la mente en blanco, o sea, más bien obsérvate que ni siquiera puedes detenerte un momento a respirar. Entonces yo digo, respiración profunda,
empieza a hacer un tipo de concentración, y yo empecé con 5 minutos, luego lo extendí a 10 y actualmente digo es algo que no me lo salto ni por la velocidad que lleve el día o lo temprano que salga un vuelo. Esos 20 minutos van por encima de absolutamente todo, porque es apenas abro el ojo, simplemente le doy play ahí al botoncito y ¡prum! Ahí me quedo esos 20 minuticos en esa meditación, que es como ese momento, esa transición, que además es un momento similar a lo que sucede en una hipnosis. Entonces justamente es donde te puedes tú vender esa versión que tú quieres de ti mismo. Por eso es que justo en esa onda teta, pues ya los científicos han descubierto, la información entra como si estuvieras hipnotizado. Entonces si tú te tienes bien claro eso que quieres y piensas en eso, pues definitivamente eso el inconsciente va a hacer que suceda de manera consciente, porque para el inconsciente no hay ni pasado ni futuro. El inconsciente simplemente cree que eso está sucediendo y entonces causa que el consciente tenga que llevar acciones que le hagan esa realidad. Entonces eso es lo que hago, y luego la parte de la meditación, y luego me levanto y lo que hago después de eso es leer. Inmediatamente eso leo, y a mí me gusta escribir después de la lectura, justamente porque es la forma como internalizo, digamos, información, y entonces luego creo espacios específicos ya para lo que es el libro. Por ahí estoy terminando, ya terminé un segundo libro, está a punto de lanzarse. Entonces esa es como mi rutina, y luego salgo a hacer ejercicio. Cuando estás meditando, ¿dices algún tipo de mantra o te enfocas en esa visualización de lo que quieres lograr? Pues yo lo he hecho enfocándome en esa visualización. Sin embargo, una de mis acompañantes espirituales ahora me planteó, digamos, hacer unas afirmaciones justo finalizando ese proceso en voz alta. Entonces no he hecho, algunos periodos he hecho lo de los mantras, y al inicio hice las meditaciones guiadas. Ahora que lo preguntabas, pues cuando uno está iniciando, creo que guiada es interesante, pues porque por lo menos estás enfocando la cabeza en eso y no en todo lo que la cabecita quiere brincar allá a su manera. Entonces, pero sí, esa es la forma como lo he hecho y lo he desarrollado. Ahora, miren qué interesante es que muchas personas se levantan y ese periodo donde podemos acceder al subconsciente, a ese software, a reprogramar ese cableado interno, ¿verdad? Lo desaprovechamos porque lo primero que hacemos es como mirar el celular o tal vez comenzar una rutina X, Y, Z y ya montarnos en el día a día, que ya es tarde, ya son las 7, tengo que ir al trabajo, el tráfico, tengo que comer, los niños, eso y eso. Entonces desaprovechamos la parte más importante del día, que es esa onda teta, que es la onda teta, donde realmente podemos reconfigurar todo, las creencias, los patrones, los hábitos, ¿verdad? Ahí es donde sucede, y como tú dices, no lo puedes expresar de una mejor forma. Desaprovechamos esa ventana de reconfiguración de nuestro mundo por el afán que trae cada persona, y ese afán incluso empieza desde la noche anterior, porque entonces, pues, ¿de qué sentido tiene acostarse más allá de las 10 de la noche, 11, 12, 1 de la mañana, por estar viendo televisión, por estar a tiempo improductivo? ¿Por qué no acostarse más temprano para levantarse justo esa hora antes de dedicárnosla a nosotros mismos, individual cada uno, para hacer esa reconfiguración y esos procesos que creo que son tan extremadamente importantes, como el de escribir, hacerte preguntas incómodas, hacer esa meditación y hacer cualquier cosa que genere movimiento en nuestro cuerpo? Y en lo personal a mí me pasaba algo en el pasado, y era que yo quería diferentes objetivos en mi vida. Quería realizar X, Y, Z, quería tener X cuerpo, quería tener X carro, Y casa, Z. Entonces me enfocaba en el objetivo y de ahí decía, ¿cómo puedo lograrlo? Hacía procesos y todo eso. Pero ¿qué pasaba? Es que no estaba configurando mi identidad para que esos objetivos se alcanzaran o pasaran, ¿verdad? Claro. Porque no me estaba aprovechando de esas ondas teta, ¿verdad? Para realmente configurar mi mente. Y eso le pasa a muchas personas, por ejemplo, al inicio de año, que quieren, por ejemplo, perder 40 libras, 30 libras, 20 libras, quiero hacer esto. Sabemos que el 80% de las personas no lo alcanzan porque se están enfocando en el objetivo, pero están olvidando ese autoconcepto. Claro. Y cómo uno reprograma ese autoconcepto es exactamente en esas ondas del cerebro
teta, ¿verdad? Y ahora ya la ciencia ya lo sabe, ¿verdad? No es un tema de la ley de la atracción, que somos bien Es que está medido. Como hippies o algo así, ¿verdad? Porque a veces la gente te dice claro. como que... Pero ahora sí ya está realmente comprobado, ¿verdad? Es así, y me vino una frase a la cabeza que colocaba en Twitter, en X, hace 2 días, es: no subimos al nivel de nuestras expectativas, y ahí es donde es importante encontrar la identidad, porque tú puedes establecer una rutina de este tamaño de grande, Cabal. y si no tiene un por qué hacerlo, que es la parte que tú hablas de identidad, pues, vuelvo te digo, se quedan expectativas. Entonces, no subimos al nivel de nuestras expectativas, caemos al nivel de nuestro entrenamiento. Buenísimo. En el libro hablas sobre hay que desaprender para aprender. Sí. ¿De qué se trata eso? Eso está muy relacionado a la parte de bioneuroemoción, justamente, de Enrique Corbera. Pues, en los primeros 7 años de vida, y esto no es un juzgamiento ni a papá y a mamá, ellos hicieron lo que pudieron de la mejor forma que pudieron con lo que tuvieron a mano. Sí, claro. Punto final. No hay que entrar en juzgamientos, unos tuvieron la vida más dura que otros, pero eso no es... El punto es que lo que sí está claro también y comprobado es que esos primeros 7 años de vida configuran muchos de las redes neuronales que tenemos, y eso afecta los comportamientos que tenemos. Probablemente con esa configuración, con lo que viste en casa de papá y mamá, independientemente que no estuviera papá o que no estuviera mamá o que no estuviera ninguno de los dos, justamente eso que aprendiste en esos 7 años es lo que vas a buscar luego reflejado en tus parejas, en tus socios, en las personas que te rodeas. Entonces, es curioso, pero si uno empieza a mirar su pareja, pues puede encontrar bastante relacionamiento posiblemente con la mamá. O sea, a la gente le suena chistoso, pero a veces tiene todo que ver. O sea, lo que pasa es que hay que mirarlo profundamente. Entonces, el punto es que ahí es donde tiene que venir el desaprendizaje, porque si uno sigue utilizando esos 7 primeros años de comportamiento, que la mayoría de las veces, digo, es poco probable que un niño venga configurado como va a ser su mejor versión. Poco probable, porque es que los papás no nacemos con un manual. Incluso yo, por todo mi entendimiento y conocimiento, sé que mi hijo va a tener que empezar luego a hacer su propio proceso. Además, porque eso es parte de lo que, como creo yo, la espiritualidad y en Dios, sencillamente vienes a aprender tus propias cosas. Entonces, lo que quiero decir es, si no detectamos esas, y ahí es donde vale la pena todo lo que tú mencionas de identidad y esas preguntas incómodas, pero si no hacemos una reflexión profunda a ver qué relación tiene mi pareja actual, mis socios, las personas con las que más me rodeo con ese pasado, pues ni siquiera vas a poder detectar hacia dónde te tienes que dirigir, porque a veces para poderse salir de esa misma tribu o forma de pensar, pues necesitas entender es cómo está sucediendo lo de acá más adelante en tu vida adulta, a ver qué sentido o qué relación tiene más o menos con esto que viviste. Entonces ahí es donde viene un importante desaprendizaje para crear nuevas estructuras, pues porque entonces eso que se marcó en esos primeros 7 años es lo que se conoce como red por defecto o default network, y hacemos las cosas en piloto automático. Digo, es un tema biológico además, o sea, ni siquiera es un tema... La gente lee una parte de un libro y dice, esto justamente es lo que yo estaba buscando y quería hacer, y esto es lo que va a empezar a hacer. Y el lunes lo hace, y el martes ya a la mitad, y el mes, como la garrotera del Chavo, o sea, se difumina, pero fácilmente, o sea, como la espuma, baja rapidito. Entonces es porque la red por defecto toma control, pues porque eso está marcado, eso es la famosa sinapsis, todo, o sea, es que todo lo que yo pueda hablarte, o lo que sabemos, Rodrigo, de crecimiento personal, incluso de desarrollo espiritual, todo tiene parte desde un tema biológico. Es que con este cerebro y con este cuerpo es que hacemos esa conexión emocional a lo que tiene que ver con nuestra personalidad, y con este mismo cerebro y con este cuerpo es que también hacemos la misma conexión a ese plano espiritual. Entonces, si nosotros entendemos eso desde la biología y le ayudamos a esa biología, entonces podemos tener unos procesos más eficientes. Entonces, claro, si esas redes están muy marcadas, que son esas sinapsis, pues entonces definitivamente lo que hay que hacer es, por ejemplo, el ejercicio de alta intensidad en la mañana
más que para adelgazar hombres, para producir BDNF, un factor que es el precursor de lo que son las neuronas nuevas. Y esas neuronas nuevas, ¿qué necesitan después de que estén ahí? Porque eso es un precursor que es un factor. Entonces necesitan una lectura importante, pero si uno le va a aprender el Netflix, pues entonces ¿qué va a seguir sucediendo? Se va a seguir remarcando más bien esa red anterior por defecto, y no va a crear una nueva sinapsis con cosas importantes o nuevos hábitos. Buenísimo. qué mejor cómo lo pusiste. Yo estaba escuchando a Andrew Huberman que decía que a partir de los 25, 30 años, que la neuroplasticidad comienza como a reducirse en mayor manera y que es como más difícil aprender nuevas cosas. Y creo que ahí es donde entra la parte que dices del ejercicio de alta intensidad y cómo puede ayudar a recablear, aprender nuevas cosas. Y también la parte de la meditación en cuanto a que te ayuda a estar en ese estado de que puedes acceder a ese default network, al estado de defecto. Yo sí creo, es un crack ese Andrew Huberman, y sí creo que por, vamos a decir, diseño biológico, con unos hábitos promedios de lo que es el promedio de la humanidad, probablemente se reduzca bastante la neuroplasticidad. Sin embargo, también se ha demostrado que adquiriendo todos estos hábitos de biohacking, y además hacia dónde vamos, porque yo te podría decir, yo empecé a utilizar una banda, el Halosport 2, es una diadema que son audífonos, pero tiene una banda de plástico que pasa algún tipo de una corriente leve, estimula justamente nuevas neuronas que estén por ahí creándose. Entonces, eso, por ejemplo, se hicieron ya muchas pruebas con deportistas profesionales, sí, a nivel profesional, y mejoraron sus rendimientos con este tema de neuroplasticidad, específicamente mirando eso. Pero yo podría decir que yo que utilicé esa banda, fue uno de los momentos, uno de los periodos donde más empecé a consumir información y además internalizarla y además adaptarla, también acompañada de otra serie de cosas. O sea, ahí se crea una neuroplasticidad, lo pude comprobar, pero también entonces está este tema del ejercicio de alta intensidad, está la línea de los nutrópicos, también he utilizado nutrópicos que son suplementos específicamente para el tema del cerebro. Hay alimentos que son nutrópicos, el café es un estimulante espectacular, el café es muy bueno en la mañana, lo que no se debe abusar es en la tarde. El cacao es un nutrópico. Bueno, hay una serie... ¿Té matcha? El té matcha, correcto. O sea, hay una serie de alimentos que estimulan el funcionamiento del cerebro. Entonces, pues creo que tenemos las herramientas y más bien entender cómo sucede esa neuroplasticidad, porque sí, viéndolo desde una vida promedio, seguramente es difícil, pero viéndolo desde una vida de superhumano, como yo digo, nuestra mejor versión todos los días, seguramente se vuelve un proceso no solamente fácil, sino en crecimiento. Ok, y bajo esa misma función y todo lo que hemos estado hablando acerca del aprendizaje, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo es para aprender algo, venimos a la vida para aprender algo. Y mira que bien interesante es que entre más pasa el tiempo vamos aprendiendo más, ¿verdad? ¿Y de qué se trata el wisdom o la sabiduría? Es de entre más uno aprende de fracasos o lo que uno vaya viendo en la vida, se va haciendo más sabio. Entonces, correcto. Aquí viene el tema también que tú hablas en el libro de querer vivir más años de lo común, ¿verdad? Porque imagínate estar en tus 100, 120 años, ¿cuántas cosas has aprendido? Si ahorita tenemos 30, 40 años, es como que dentro de 40, otros 30 años, es como que vamos a aprender el doble de cosas. Total. Que podemos también ayudar a otras personas a enseñar también. Muy de acuerdo, a veces... hay personas que difieren de esa meta de vida que tengo de 184 años, y justamente es un llamado a que creemos una masa crítica. No sé si puedan ser 184, además yo lo primero que siempre aclaro es, esto no es un desafío a Dios, esto es al contrario, si Dios me requiere mañana me fui feliz, pero lo que sí creo es, como tú dices, para mí la sabiduría empieza pasado los 70 años, o sea, uno acumula experiencia de los 40 a los 70. Hasta los 40 creo que es aprendizaje. Yo me acuerdo de una frase que la leí en un libro que se llama Piense y hágase rico, de Napoleon Hill, y yo ese libro
lo leí y lo releí muchas veces cuando estaba justamente quebrándome y con problemas de salud a los 31. Y él en ese libro dice, el hombre si es que madura es pasado los 40. Y yo decía, fue lo único que se equivocó Napoleón, y además porque en esa época ya 40, o sea, sí, sí. decía yo, ya ahora estamos en otra época. Y cuando crucé los 40 y tantos dije, o sea, sí tenía toda la razón, uno se empieza a madurar, si es que madura es pasado los 40. Que digo, para mí el madurar no es que seas inmaduro, maduro más bien es un tema de acumulación de experiencia que ya te permite ver otras cosas diferentes. Entonces también ahí entendí que la famosa sabiduría pues empieza más allá de los 70. Entonces una meta de vivir más años pero con buena calidad de vida justamente puede crear una masa crítica de personas sabias, como sucede en las tribus indígenas, que el abuelo está ahí simplemente para transmitir sabiduría, no está para ninguna otra cosa. Y en las tribus indígenas se encuentran personas de los 115, 120 años, que lo que pasa es que ellos, porque se resisten obviamente a vivir en otras condiciones, pues cualquier infección a esa edad pues causa una muerte de una manera fácil. Pero yo sí me imagino un mundo, y aquí es donde viene el tema. Primero, no pude nunca con la idea de estar en el promedio, porque la gente le dicen cuántos años, cuánto es tu expectativa de vida, y entonces la gente piensa en 80 y ese es el promedio de vida de un ser humano actualmente. Entonces digo, pues es lo primero de lo que me quiero separar, de esa forma de pensar del promedio. O sea, quiero ser extraordinario, quiero ser otro nivel de pensamiento, entonces un número bien diferente. Pero empiezan a pasar muchas cosas, como esto que hablamos de la sabiduría, como mi percepción del tiempo es muy diferente. O sea, cuando yo hablo con las personas, yo digo, yo me siento como un jovencito, porque además si lo expreso en porcentajes, digo, pues estoy en el 25% de mi expectativa de vida. Entonces, tu cerebro empieza a funcionar en otra dimensión, así como en la película de Matrix, o sea, empiezas a ver todo despacio. En cambio, la gente a veces siente que, o sea, todo va a toda velocidad, y que si ya pasaste los 40 y no lograste lo que querías lograr, entonces ya eso se acabó, y más si estás en los 50, 60, o más esta bendita idea de venderte la idea de jubilarte. O sea, una persona, y digo, esto no va en contra de que una persona trabaje, el trabajo, no, todo trabajo tiene su mérito, pero el solo pensar en jubilarte, pues ya eso te está condicionando a que 5 o 10 años después de eso, pues vas a estar bien deteriorado, porque tu cabeza piensa en términos de jubilarse, o sea, de retirarse y de ya no hacer nada. Un emprendedor, nunca, el emprendedor emprende hasta que esté, mejor dicho, bajo tierra, así de sencillo, hasta que haya muerto. Entonces eso le da una ventaja competitiva sobre quien piensa en retirarse o jubilarse, porque su cerebro se programa. Entonces mi cerebro en este momento está tan programado para querer vivir tantos años, que realmente la percepción del tiempo es totalmente diferente. Yo siento que las cosas van a una velocidad mucho más lenta de lo que la gente está viendo suceder en el mundo, porque el tiempo es un tema de los humanos. O sea, el tiempo es un tema que nos inventamos los humanos para poder vivir en este plano 3D, pero en el universo no existe el tiempo, existe el tempo. Buenísimo. Ahora, no se trata solo de vivir muchos más años, ¿verdad? Sino que se trata de la calidad de vida, o sea, llegar, por ejemplo, a los 100, 120 años con mucha calidad. Con mucha calidad, muy buen rendimiento, tanto físico como mental, ¿verdad? De acuerdo, y ahora te encuentras personas, por ejemplo, el papá de David Sinclair, que está en sus 80s, yo digo, ese señor es mi inspiración. Sinclair es uno de los doctores que más papeles científicos ha escrito sobre todo este tema de longevidad. Entonces ver a ese señor haciendo ejercicios de alta intensidad, jugando con sus nietos, pues es una total inspiración. Y por otro lado, como tú dices, pues un cerebro óptimo. Hay casos de emprendedores como el socio de Warren Buffett, me impresiona, que es un señor de 99 o 100 años que va en su silla de ruedas con oxígeno, pero esas ganas de querer impactar el mundo pues lo hacen que su cerebro funcione óptimamente. Entonces sí creo que hoy en día podemos mejorar, por ejemplo, qué es lo que yo veo que Warren y su socio no han hecho bien, porque ellos mismos lo dicen, y documentales que hablan sobre sus formas de alimentarse y no se alimentan bien. Ahora, imagínate la atracción solamente a nivel mental de ellos, querer estar ahí. Los tiene, Warren está sobre los 90 y este otro señor está ya en los 100. Entonces, solo la atracción mental. Ahora, si a esa atracción mental le damos el regalo de ayudarlo biológicamente, o sea, desde nuestros hábitos, pues definitivamente yo me imagino a un papá de David Sinclair en 20 años, totalmente óptimo como está ahorita mismo, o sea, haciendo ejercicio de alta intensidad, jugando con sus nietos y con una mente aportante al mundo.
Buenísimo. Y aquí es donde entran esos protocolos de biohacking, por ejemplo, exposición al frío, el ayuno intermitente, la nutrición, la meditación. Total. Entonces, quiero preguntarte, somos lo que comemos, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál ha sido tu lección más importante en nutrición y alimentación? Pues ha sido como una curva de aprendizajes porque cuando entendí que, por ejemplo, los carbohidratos refinados eran muy malos y el azúcar, pues entonces fui radical y quise probar dietas keto, pero entonces luego no fue funcional para mi cuerpo. O sea, hoy en día a la conclusión que he llegado es que la alimentación es muy personalizada y que no debemos radicalizarnos. Digamos que fui radical y fíjate, por ser radical y no consumir ni azúcar ni consumir ningún tipo de carbohidrato y irme a una dieta muy keto, estaba causando una situación, hay un marcador epigenético que es la homocisteína, que se estaba subiendo. Entonces el doctor me decía, me hago muchos chequeos en la parte de cómo tengo digitalizada mi salud y me decía, tú estás subiendo de una manera que has cambiado. Le dije, yo estoy haciendo dieta keto. Me dijo, no, es que de pronto la dieta keto no es para vos. Entonces dejé de ser tan radical y digo, lo que debemos es tener ciclos de alimentación. Digamos que a mí me funciona muy bien la alimentación mediterránea, o sea, muchos vegetales, proteína animal, por ejemplo, de pescados, de vez en cuando las carnes, pero esa es la que me funciona a mí, a Pipe Ramírez. A otras personas les funciona de otra manera, hay gente que le funciona muy bien carne varias veces a la semana. Entonces digo, a veces me hago ciclos de vegetariano. Entonces mi mayor aprendizaje, te podría decir, es no ser radical y más bien buscar la forma de entender su alimentación a título personal. Claro, hay cosas obvias y hay cosas pues que no deben suceder en exceso, que son carbohidratos refinados, ni azúcares, ni los aceites vegetales industrializados. Buenísimo. Y aquí hay un movimiento bajo algún grupo de nutricionistas que dicen que en la dieta puede entrar todo, siempre y cuando sea con moderación. Por ejemplo, el azúcar, los carbohidratos refinados, siempre y cuando lo hagas con moderación, lo puedes hacer. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que sí, yo como te digo, hoy en día lo manejo así, o sea, no estoy radical con nada, hay un entorno social que es difícil de saltarse, es más, yo me estuve sintiendo muy deprimido cuando estuve muy radical con mi forma de alimentarme, porque entonces me estaba perdiendo de un entorno social y para estar sanos mentalmente también requerimos de ese entorno de comunidad. Entonces, ahí es donde hay que encontrar ese balance en, ok, ¿qué tan bien como dentro de mi entorno de mi casa o cuando estoy solo? Y cómo me adapto. Digo, pues no me voy a volver el bicho raro y a pretender llevar siempre a los amigos al restaurante malo. Aguacate y pescado, nada más. Exacto, y ser uno radical con los restaurantes, pues no, pues hermano, si llegamos a un restaurante con el que yo difiero, pero porque estoy con un grupo de amigos, pues hermano, uno tiene que encontrar cómo adaptarse ahí y posiblemente no va a salir el 100% de las veces bien. Entonces ahí donde digo, hay que tener esa suficiente flexibilidad y tampoco ponerse radical y a veces digo, yo me doy cuenta que estoy comiendo lo que no es óptimo para mí, pero hermano, si eso es una vez cada mes, cada 2 meses, pues tampoco pasa nada, el cuerpo es lo suficientemente inteligente para superar esas situaciones. Buenísimo. Sin embargo, hay ciertos principios que uno tal vez debe seguir. Por ejemplo, tú hablabas de los aceites industrializados, que también hablamos en el workshop, hablamos sobre carbohidratos refinados, harinas refinadas. ¿Qué más? ¿Qué otros principios podemos? Pues reducir esos drásticamente y reducir el azúcar. Y yo digo reducir drásticamente, ya ni siquiera hablo de eliminarlos, porque es que entonces llegas a un restaurante normal y ¿con qué se cocina? Con aceites industriales. Entonces pues ahí es donde uno tiene que mirar cuántas veces está yendo a un restaurante normal. Esa es una. Y ahí empiezan las confusiones, ¿no? Porque entonces la gente dice, no, que eso es frito con manteca de animal. Yo digo, pues prefiero que sea frito con una manteca de animal a que sea frito con un aceite industrializado. Entonces los aceites, los carbohidratos refinados, pues créeme que pocos son los sitios donde te van a hacer un pan de los que te ponen ahí en la mesa con harina masa madre, por ejemplo, o con harina de almendra, no, va a ser de harina refinada. Y pocos son los sitios donde no va a haber, por ejemplo, salsas. Los sitios orientales ahora se están dando mucho a que las salsas que ponen para estos sushis y todas estas cosas, pues tienen una cantidad de azúcar. O sea, las cosas saladas tienen azúcar. Tú lo mencionabas, que vas y miras el ketchup, tiene azúcar, vas y miras la pasta, tiene azúcar, vas y miras una cantidad de cosas que son saladas, tienen azúcar. Entonces digo, hay que entender las etiquetas, entender al restaurante que está yendo, reducir drásticamente. Para mí esas son las 3 principales. Yo a veces hablo de que la carne debe tener cierta limitación, sobre todo la carne de res,
por un tema de longevidad, el que esté pensando en un tema de longevidad. ¿Por qué? Porque la carne de res sí se ha demostrado que activa factores epigenéticos y factores genéticos como el mTOR que aceleran el envejecimiento, sobre todo después de cierta edad. Entonces, con todo lo que una persona tolere la carne de res, pues debería estar más limitada también de cierta manera. Sí. Pero estoy totalmente de acuerdo con consumir. Y con eso tal vez hay como discrepancia ahorita. Por ejemplo, Asprey dice que tal vez la carne comerla más seguido, y en cambio David Sinclair dice como plant-based, entonces es una gran pero ¿sabes debate. Yo que me di cuenta? Yo me he dado cuenta de algo. Ellos dicen que hoy en día es irrelevante el tipo de sangre, pero si tú les preguntas a esas personas los tipos de sangre, yo estoy seguro, sin saberlo, que Dave Asprey es una persona tipo O y está totalmente clavado en una dieta keto y llena de grasas saludables. Y estoy seguro que Sinclair fácilmente puede ser un tipo A, que está muy relacionado a una persona que puede ser vegano fácilmente. Y cuando uno mira los exámenes de Biome, que es de la bacteria intestinal, eso casi siempre coincide. Yo hago muchas pruebas y yo siempre lo que le pregunto a clientes es cuando yo veo que tiene una inclinación por la carne, digo, ¿qué tipo de sangre eres? Con razón toleras tanto la carne, y de pronto es otro que no es tan tolerante a la carne. ¿Y qué tipo de sangre eres? A o AB. Ok, me empieza a coincidir en la mayoría de las veces, y ellos dicen que no es un factor determinante, pero yo sí encuentro un patrón relacionado a eso. ¿Por qué? Porque también es que es un tema, para mí es un tema hasta bien fácil de entender, es que el tipo de sangre O fue la sangre con la que empieza nuestra era de los Homo sapiens, los primates, y luego esos cruces es que aparece el tipo de sangre A y B, primero la A y luego la B, y luego muy reciente la AB. Yo soy un tipo de sangre AB que es un tipo de sangre muy reciente, o sea, aparte de hace 2000 años aproximadamente. Entonces tenemos interferencias con ciertos tipos de alimentos, entre comillas, y ahí es donde yo por eso creo mucho en la epigenética. Entre comillas, es uno de las personas con tipo de sangre AB son poco resistentes, su sistema inmune y muy menos tolerables a cosas, pero ahí es donde yo digo, si pones a que tu biología trabaje hacia ti, haciendo las cosas personalizadas, suplementación, alimentación, rutinas de ejercicio y buenos hábitos en todos los sentidos, dormir bien, meditación, etcétera, digo, más robusta que una gripa o un dengue hace más de 10 años, que no me da absolutamente nada. Entonces... ¿Y actualmente estás contando calorías? No, de esa, por ejemplo, sí estoy muy de acuerdo con Asprey. O sea, no creo que tiene sentido contar las calorías porque pues no es lo mismo 1000 calorías de grasas saludables que 200 calorías de carbohidratos y azúcares refinadas. O sea, yo prefiero las 1000 calorías de grasas saludables que las 200 calorías de azúcares o harinas refinadas. Esta persona que se llama Brian Johnson, que como multimillonario, y él menciona que cuenta específicamente cuántas calorías para crear como una restricción calórica y así poder activar como, por ejemplo, autofagia. Y él sí es como full plant-based. Entonces me llama mucho la atención esa parte, pero creo que para la mayoría de personas es como que bien complicado estar... ¿Cuántas calorías tiene eso? Y vamos a pesar eso. Para mí es un sinsentido. Yo prefiero prestar más atención a que me estoy comiendo el suficiente gramaje de proteína, porque creo que la gente, fíjate lo curioso, primero que hablan de una dieta de 2000 calorías para una persona promedio, entonces eso aplica para niños y para adultos, y me vas a decir que un niño de 8 años debería estar consumiendo 2000 calorías, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces ahí es donde para mí las calorías poco sentido tienen contabilizarlas. Tiene más sentido, por ejemplo, cuando soy adulto, saber que me estoy consumiendo los gramos de proteína efectivos que requiere mi cuerpo, porque la gente no se da cuenta porque está consumiendo las calorías, vamos a decir, de los carbohidratos y de las azúcares. Entonces, en términos de saciar el cuerpo y calóricamente lo está cumpliendo, pero si no está cumpliendo la parte proteínica, pues es un daño aún peor, porque en el término de longevidad, el tema de masa muscular sí que es importante no perderla. No estamos hablando de ser musculoso, pero digo, no perder masa muscular, y eso es lo que empieza a suceder. A veces es como, para mí es irrelevante el peso, para mí es más importante el porcentaje de grasa. Digo a la gente, cómprate una báscula digital y mira el porcentaje de grasa, olvídate del tema del peso, mira el porcentaje de grasa. Entonces lo mismo en calorías, olvídate de las calorías y más bien mira que estés consumiendo la proteína efectiva, porque lo que sucede es que cuando empiezas a consumir tu proteína efectiva que requiere tu cuerpo, entonces va a estar más lleno, entonces va a haber menos probabilidades también de que consumas lo que no deberías de estar consumiendo. Sí, exacto.
Y el otro contraste es comer todo lo que quieras, siempre y cuando tenga pocas calorías, ¿verdad? Y ahí viene el tema de light. Sí. Por ejemplo, esta tendencia light, ¿verdad? Mal. Pero al final del día es como que... Pues todo lo light tiene un lado totalmente negativo porque es que te catalogan entonces light, y si tiene edulcorantes, por ejemplo, que interfieran con la bacteria intestinal, como la maldextrosina y la goma de Santana, el aspartam, pues digo, es otro daño peor. Además, si le han sacado las grasas saludables, pues tampoco le veo el sentido. O sea, yo prefiero más bien que venga con la suficiente grasa. Pero bueno, eso ahí es un tema que está bien confuso para la gente. Es como, vuelvo y te digo, ahí volvemos al tema de la industria de la alimentación. Por ejemplo, me saca de paciencia ver una margarina que diga libre de colesterol, y me dan ganas como de agarrar al que escribió eso y decirle, pues obvio que no tiene colesterol porque viene de los vegetales, hombre, maldita sea. Es una trampa de mercadeo, porque obviamente prefiero que tenga todo el colesterol viniendo de un animal, como una mantequilla clarificada, otra cosa. ¿Por qué? Porque ya lo que hablábamos ahora son aceites vegetales, digo, eso no tiene ningún valor nutricional, al contrario, daño a la bacteria intestinal. Ok, excelente. Muchas personas que nos están viendo están buscando alguna manera de perder peso. Quemar grasa es uno de los temas más buscados en Google, en tendencia. Okay. Y algo que me llamó mucho la atención desde hace años, y de hecho yo tenía 30 libras de más y pude perderlas con un protocolo de biohacking que se llama ayuno intermitente. Mejor. Que descubrí que no solo te ayuda a perder peso, sino que te ayuda a vivir más tiempo, a aumentar tu sistema inmune, a mejorar tu energía, tu cerebro, protegerlo, desintoxicarte, limpiarte. Entonces me pareció bastante fascinante y comencé a leer un poco más de papers, y me parece que es una herramienta muy poderosa que muchas personas pueden comenzar a utilizar hoy en día. Sin embargo, la mayoría de personas me dicen como que lo he intentado y no me funciona, o no sé cómo funciona. Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto? Para mí también, como tú dices, ha sido una de las prácticas más poderosas, porque lo primero también que entendí haciendo muchas reflexiones sobre el tema es que la gente cree que no ayuna, y yo le digo, surprise, todos ayunamos después de que nos acostamos a dormir. El problema es qué tan efectivo sea tu ayuno. Entonces, es un tema hormonal. Digamos que estimulamos en el proceso de hambre o estar lleno, interfieren dos hormonas, la glielina y la leptina. Entonces la glielina es algo que está tan estimulado que sencillamente por la mañana tiene uno esa sensación de hambre, pues porque ya es una hormona que está lista para salir en el momento que está programada, cuando lleva muchos años saliendo a tal hora. Entonces obviamente te levantas y sientes un hueco en el estómago, y es una gran mentira, o sea, es un tema hormonal. Entonces claro, hay un proceso. Entonces, ¿cómo es la forma que yo logré empezar a extender ese ayuno intermitente? Tomando el Bulletproof Coffee, agarrando el café, mantequilla clarificada o ghee, aceite MST, licuándolo, y eso me sabe espectacular y da una sensación de saciedad, muy lleno. Entonces, y la bacteria intestinal, ahí podría uno decir, pero ahí hay grasas y calorías, sí, pero no hay proteína. Entonces no hay la suficiente proteína como para que la bacteria intestinal empiece a moverse. Ajá. Entonces hay un momento que empieza a desestimularse esa glielina, y hay un momento que empieza a estimularse además la leptina, pues para también empezar a sentir llenura con menos alimentos. Entonces la parte importante, tú decías cómo quemar grasa, pues el cuerpo se vuelve una máquina de quemar grasa cuando se hace un ayuno efectivo. Sí. Entonces el tema es incluso pues ser lo suficientemente disciplinado en que no entre ninguna carga proteínica al cuerpo por la mayor cantidad de horas que puedas en la mañana. Y digo, no hay que arrancar siendo extremista, pero si tu primera comida era a las 8, pues córrela para las 9. Si era a las 9, córrela para las 10. Y así la vas corriendo de hora en hora, de hora en hora, de hora en hora. Y yo digo, la práctica del ayuno es milenaria, está comprobada hoy en día científicamente. Es la forma que el cuerpo mejor va a quemar grasa y entrar en este proceso de cetosis, o sea, de cetosis para inclusive regenerarse el mismo, eliminando células zombies. O sea,
la cantidad de beneficios es Increíbles. increíble, total. Pero que no empujen la cena, ¿verdad? Solo que empujen el desayuno. Exactamente. Porque hay mucha gente que dice, voy a empujar el desayuno a las 9, 10 de la mañana, pero están cenando también a las 8, 9 de la noche, entonces al final no sirve. Exacto. También tienen que empujar un poco la cena para que sea incluso un poquito más temprana. Es lo que digo yo. Y de hecho, para mí, una de las cosas que más me ha funcionado es empujar un poco la cena hacia unas horas más tempranas del día, porque considero que me permite dormir mucho mejor. Antes, cuando comía muy cercana a las horas de sueño, yo me mido el sueño y puedo ver que las horas que pasaba en el sueño profundo eran muy bajas. Claro. Entonces, porque obviamente el cuerpo está trabajando en digerir todo, en descomponer todo. Entonces el descanso no es realmente revitalizador, ¿verdad? Es correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo porque eso también ya se puede medir. De hecho, hasta la época cuando yo estaba pequeñito, por ejemplo, la finca de mi abuelo no tenía tendido eléctrico, yo iba mucho allá. Entonces, ¿a qué horas era la comida? La última, a las 6 de la tarde. A las 5 o 6 de la tarde, porque es que a esa hora ya empezaba a oscurecer. Entonces, a las 7 la gente 8 de la noche ya estaba durmiendo. Entonces, claro, casi que con la caída del sol era que estabas comiendo, o sea, cenando. Entonces, tiene todo el sentido, digamos, ahora estamos obviamente en un mundo totalmente cableado con electricidad, pero eso no quiere decir, como tú decías, eso no quiere decir que entonces podemos comer y acostarnos, porque entonces el sistema digestivo no va a haber parado, va a estar funcionando hormonalmente, va a estar funcionando todo de la manera incorrecta. Sí. Yo la mayor recomendación que le doy a las personas es que coman 2 veces al día nada más. 2 veces al día. Y creo que eso es suficiente, pero nos han lavado la cabeza con el hecho de que tenés que comer 3 veces o 4 veces al día, que el desayuno es la parte más importante del día, que de hecho, con lo que estábamos hablando de las azucaritas, de ahí surgió la idea, ¿verdad? Claro. Para vendernos este cereal procesado, se nos vendió la idea de que esa es la parte más importante del día. Entonces, mi mayor recomendación, 2 tiempos al día, tratar de hacerlos bien nutritivos, que lleven bastante colores. Mucha gente no se enfoca en los colores, por ejemplo, el anaranjado de la zanahoria, el rojo, el morado de la remolacha, lo verde que lleva clorofila y tratar de llevar la gran cantidad de colores del arco iris, porque cada color es un fitoquímico que te ayuda a algo en tus células y en tu fisiología. Correcto. ¿Sí? Pues, o sea, no lo has dicho de una mejor manera, el tema para mí también es 2 veces al día, a veces una, o sea, la verdad es que si estoy contenido dentro de mi espacio y no está el entorno social, inclusive hago lo mismo que me comería en 2, pero en espacio de 1 hora, pero es algo que se va haciendo gradual, o sea, no tiene que ser extremo, como dije al inicio, el tema de ir corriendo. Y lo que decías de la idea que nos han vendido, no solo con los cereales, sino que es que esto del desayuno, que ahí es donde también, esos son los ejemplos que pongo dentro de lo que es bioneuroemoción, de no quiero que aprendas, sino que quiero que desaprendas, pues coloco inclusive en una frase grande, digo, pues, ¿qué es lo que tiene uno marcado esos 7 años? Y esto lo sucedía por amor, porque esto es una frase de la abuela o de la mamá. No me sale de la casa sin desayunar porque esa es la comida más importante del día. Entonces, pues, ¿qué tiene la gente marcado ahí que va a ser muy difícil que quiera de verdad hacer el ayuno? Eso que decía la abuelita por amor o la mamá por amor, pero eso es lo que hay que desaprender. Pero ojo, para un niño realmente sí es importante como comer incluso... Para un niño depende hasta qué edad, porque yo te diría, listo, hasta los 10 años es importante que esté comiendo desde que se levanta, pues porque es un tema, digamos... De desarrollo. De desarrollo. Pero mi hijo a los 15 años estaba hasta aquí, que la mamá lo obligara a desayunar a las 6 de la mañana antes de irse para el colegio, sí. Y luego a las 11 otra vez tenía que llegar con la lonchera vacía. Entonces él un día me dijo, papá, es que no puedo más, o sea, no quiero... Y entonces yo ya hablé con la mamá y con los suficientes fundamentos, acordamos, y él hace ayuno todos los días desde los 15 años, su primera comida entra por ahí a las 11 de la mañana y se siente pero perfecto, o sea, es un tema que también digo, todavía podrá estar en desarrollo y eso podrá diferir un nutricionista, un doctor, pero no se siente mejor, se siente mejor ahora que antes porque estaba empezando a ganar sobrepeso. Entonces sí, creo que como tú dices, los niños, digo, para mí un niño es hasta los 10, 12 años, pero después, ¿por qué obligar a niños? Es más, te voy a decir que es que hay una cosa también
intuitiva en los niños. Los niños a veces los obligan a comer, porque a mí me pasaba a los 7, a los 8, y no se debería obligar. Al niño lo deberían dejar que coma, porque el niño, en un entorno donde hay alimentos, no existe la desnutrición. La desnutrición existe donde no hay alimentos. Entonces las mamás creen que tiene que ser con el horario, porque si no se va a desnutrir. Y no es así. A veces hay niños que se vuelve un tremendo problema en la casa porque el niño no quiere comer a esa hora, y lo deberían de dejar que solamente coma cuando él quiera. Así de sencillo debería de ser. Así ha sido por miles de años. Exactamente. Pipe, para ir finalizando y por último, ¿cómo ves la visión, cómo ves El Salvador? Tremendo país que, bueno, si están viéndolo acá, pues ustedes ya saben. Yo creo que lo estamos viendo más grande afuera. Yo estoy muy contento porque he venido a reafirmar cosas que hablábamos. Pude tener ese primer contacto de alguien directamente por nuestro amigo André Bayona de MindWorld, desde que lo conocí una vez en el año 2021 en Colombia. Y obviamente todo lo que está haciendo acá el presidente pues ha tenido un impacto, se han convertido en el ejemplo de Latinoamérica. Por lo menos yo viajo mucho por muchas ciudades de México y muchas ciudades de Colombia, y todo el mundo quisiera tener lo que está sucediendo acá. Entonces venir a reconfirmar, a sentir más bien cosas que ya escuchaba, o porque veía las noticias o porque me las contaba nuestro amigo André, pues la verdad me emociona, y quiero compartir que si esto lo estás viendo en otra parte del mundo, muy específicamente desde cualquier parte del mundo, pero si estás en alguna parte de Latinoamérica, este es un lugar que vale la pena conocer. O sea, he podido ir a conocer además la belleza de lo que es Surf City, que le llaman hoy en día también Bitcoin Beach, la ciudad. O sea, lo que está sucediendo acá me parece espectacular, el tema de beneficios para lo que son compañías tecnológicas, la gente, o sea, eso sí que me tiene contento, porque hay ciudades en las que yo visito, inclusive en mi propio país o en algunas de México, hermano, que es un problema que la gente saluda. Aquí tú saludas y una vez te ponen una sonrisa en la cara, y, o sea, una amabilidad de la gente que me tiene totalmente feliz y contento. La verdad es que sí los invito a que visiten El Salvador, sea por vacaciones y además que se van a dar una gran sorpresa en el tema de lo que está sucediendo a nivel de negocios y a nivel de inversión. O sea, muy contento de esta experiencia me voy, además con la meta de regresar a estar un mes. A mí cuando conozco algo, digo, eso lo hago lo he hecho por muchas ciudades de México y lo he hecho por muchas ciudades de Colombia, con todo y que mi base es Miami. Me gusta mimetizarme en el ambiente, y para mimetizarse en el ambiente realmente hay que estar un mes. Entonces mi plan es el otro año estar acá un mes. Buenísimo. Ya tengo otro amigo más acá detrás de cámaras. Buenísimo. Y bueno, si vienen a El Salvador, no olviden pasar por un jugo prensado en frío con más de 2 libras de vegetales orgánicos, frutas, que te ayudan a nutrir, limpiar y desintoxicar tu cuerpo. Entonces, muchas gracias, mi querido Rodrigo, por esa invitación. No, buenísimo. Muchas gracias a ti por todo el conocimiento que nos has compartido. Realmente es un gran aprendizaje, y qué bueno tener a una persona como tú aquí. Gracias. Y que el que anda en la miel, algo se le pega, ¿verdad? Entonces, eso ha sido muy importante a través de mi vida, siempre juntarme de personas que estén buscando crecer, dar ese salto, ¿verdad? Entonces, te admiro mucho, y muchas gracias por estar aquí. Igualmente, hermano, muchas gracias.